Hernán Lombardi, ¿cómo estás, Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Noche. Bueno, a ver, varios temas para hablar esta noche con vos. Primero, ¿cómo van a quedar diseñados los medios públicos? Si ya tenés en cuanto a todas las reparticiones, televisión, radio, la agencia Telam. Bueno, parece mentira, hoy estaba 15 de enero, han sido 35 días muy intensos y con algunos inconvenientes, gente que no se quería ir, gente que estaba más pegada a su silla, pero ya poco a poco y con mucha paciencia y mucha capacidad de convicción, pero también con mucha firmeza, vamos a una normalización. Yo estoy muy feliz del equipo que me acompaña. Jorge Sigal, que es un reconocidísimo periodista como secretario de Medios Públicos. Gabriela Ricardes, que es una extraordinaria gestora cultural como secretaria de Contenidos Públicos. Y a partir de ayer, Miguel Pereira como titular de Radio y Televisión Argentina. Miguel Pereira primero es un gran artista, es un documentalista, documentó. Es el autor de La Deuda Interna, es ¿no? El realizador de La Deuda Interna, que ganó el Oso de Plata en Berlín en los 80. La Deuda Interna significó para una generación entera otra mirada, ver cómo pasábamos de la deuda externa, que era la agenda de los 80, a mirar la deuda que tenemos con los más necesitados, la deuda con las poblaciones originarias, la deuda con el interior. Yo estoy muy satisfecho que Miguel, que es un tipo del interior profundo, tome la conducción de la Radio y Televisión Argentina, o sea, de Canal 7 y de Radio Nacional. Y estoy muy contento que sea un tipo que viene del arte. Por otra parte, se empieza a normalizar también con Ricardo Pausat Telam y con Carpena, con Rodolfo Pausat y con Ricardo Carpena. ¿Qué estamos tratando de hacer? Volver en los temas periodísticos al noble oficio del periodismo. Gustavo, es restaurar esa normalidad de decir un periodista no opina por lo que dicen ni sus propietarios ni sus funcionarios. Nosotros queremos volver a la idea de estas personas capacitadas, centradas, con una enorme ascendencia a sus redacciones, insisto, Jorge Sigal, Rodolfo Pausat, Ricardo Carpena y los nombres que se van a seguir agregando. ¿En Radio Nacional va a haber una dirección o va a haber un conjunto de periodistas dirigiendo? No, bueno, ahí está el equipo, no lo hemos dicho todavía, pero obviamente este es un equipo que trabaja en conjunto. Ahí estará Pablo Ciarlero, que estuvo a cargo de Radio Ciudad, y seguramente al frente Ana Herchenson, que también son periodistas acreditados, conocidos por su neutralidad, por su objetividad, por consultar diversas fuentes. Había muchas, desde que estábamos anunciando hoy a la tarde tu presencia, empezaron a llegar muchísimas preguntas, y entre las preguntas que llegaban, muchos trabajadores de Telam, que estaban preocupados, querían saber Telam qué va a ocurrir, si va a mantener los servicios de radio, de televisión, obviamente Telam va a mantener todos los servicios que tiene, hay que apostar a una línea muy profesional que existe en Telam. Obviamente como tantas cosas, se habían transformado en muy aparatos reproductores de un discurso único. De nuestra perspectiva, la tarea que a mí me pidió el presidente Macri fue transformemos estos medios que son gubernamentales en medios estatales, en medios efectivamente que sean de todos. De alguna forma, a mí me toca como un gigantesco ministerio de la propaganda. Y ese ministerio de la propaganda tiene que ver ahora con no imponer un pensamiento opuesto al que existía, sino con restablecer el pluralismo y que todas las voces se pueden escuchar. Y en esto, digamos, en la programación, ¿vos estás dispuesto? ¿Van a abrir, digamos, los medios públicos a otras voces que piensen diferentes a ustedes? ¿Van a invitar a, digamos, a sumar programas periodísticos? ¿Cuál es la idea que tenés, por ejemplo, para la radio y la televisión pública? Bueno, es evidente que nosotros queremos que existan todas las voces más afines y las voces menos afines. Y sobre todo es aquellas voces que somos la mayoría de los argentinos, que toman partido no por si lo dice blanco o si lo dice negro, sino frente a un hecho objetivo. Yo cito ahora a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue el secretario general del Partido Comunista Chino después de Mao, y me viene muy bien una cita que estaba leyendo: no importa si el gato es blanco o si el gato es negro, lo importante es que el gato cace ratones. Entonces nosotros queremos periodistas objetivos, independientes, y la gente va a saber decidir. Eso es apostar a la madurez ciudadana. Justamente esta semana el tema que incluso generó una movilización a Plaza de Mayo, el tema de los medios, fue el despido de Víctor Hugo Morales de Continental. ¿Usted tiene una evaluación de eso? ¿Qué opina personalmente? Bueno, yo diría primero, obviamente es una relación entre una radio privada
y Víctor Hugo Morales. A mí sí me parece que hay un alto nivel de injusticia con que se haya querido meter al gobierno en eso, que obviamente no tiene nada que ver. Pero para mostrar cómo funciona esto, la convocatoria a esa marcha, en 45 minutos estuvo Víctor Hugo Morales en Radio Nacional. Eso nos parece muy bien, que todas las voces se pueden expresar. Así que estamos preocupados porque no lo metemos también en el contexto, perdóname, de lo que está sucediendo con el Grupo 23. Estamos viendo como un achicamiento y nosotros queremos que lo mejor es que todas las voces se puedan expresar. Y respecto al Grupo 23, ya que lo introduce, ¿hay alguna posibilidad de que el Estado busque la forma de encauzar eso, que parece ser una encerrona? Porque el propio dueño del diario decidió no sacarlo, por ejemplo. Ahí hay una deuda también de pauta de meses anteriores, que sí, no le corresponde. A mí me parece que no es un problema de eso, sino que tiene que ver con deudas viejas. Sí. Obviamente nosotros subimos hace 35 días. Fíjate los problemas que hay de deudas viejas, pero yo creo que siempre cuando lo que es restaurar la normalidad es que cuando a una empresa le va bien, tiene ganancias. Ahora, cuando le va mal, tiene que responder con su patrimonio los accionistas para que los trabajadores no queden al aire. Hernán, ahora me dedico un minuto para terminar con el tema Víctor Hugo, que ha sido, digamos, el gran tema de esta semana. Lo que Víctor Hugo expresó es como que a él le habían dejado allí pendiente las autoridades de Radio Continental, como que había un apriete del gobierno por el tema de la pauta, y que como él había tomado una postura muy crítica hacia el gobierno de Mauricio Macri, bueno, ofrendaban, eran más papistas que el Papa, los gerentes y los dueños de Radio Continental decían, bueno, te ofrecemos la cabeza de Víctor Hugo, todo bien, tranqui, devuélvanos la pauta. Yo creo que eso es una mala interpretación. Este gobierno se caracteriza por darle voz a todos, y en el caso particular bueno, te decía, la convocatoria prácticamente se hizo desde Radio Nacional, que está bajo mi responsabilidad, y nosotros ni siquiera lo vemos como un mérito. Es lo lógico que suceda, que todas las voces se expresen. Él tiene un programa de música clásica en Radio Nacional, sí, que vos dijiste hoy que va, dos programas. Y lo que quiero ser claro, porque uno tiene que ser justo. Yo pienso, y sobre todo en estos últimos tiempos, muy diferente a Víctor Hugo Morales. Diría que me parece, bueno, él ha tomado posiciones que yo no comparto en absoluto. Pero en honor a la verdad, esos dos programas, él los hace ad honorem. Y todos los ciudadanos se lo teníamos que agradecer. Porque ¿por qué uno, porque piense diferente, tiene que denostar al otro o pisotearlo? Tenemos que bajar 3 cambios. Estamos demasiado peleados. Entonces yo digo, y a lo mejor él no quiere seguir más en Radio Nacional, y también es su derecho. Nosotros nos gustaría que siguiera. Pero quiero decir, él no percibía honorarios por eso y yo se lo agradezco. Hernán, ¿y vos tenés previsto charlar con él en los próximos días? No tenemos algunas... te había hecho una extensa nota hace poco. Sí, después hicimos una nota en Telesur hace poco tiempo. ¿No hay alguna posibilidad que vos le ofrezcas algo más que un programa de música clásica en Radio queremos, Nacional? Y te lo voy a decir con toda claridad, nosotros, estoy leyendo, recomiendo mucho un libro que salió a todos, un libro de Sabater sobre Voltaire. Es muy interesante leer a Voltaire en esta época porque tiene que ver con esta idea de, aunque pienses diferente, yo estoy dispuesto a dar hasta el último esfuerzo para que te puedas expresar. Entonces nosotros tenemos que, a mí no me gusta que las voces se vayan acallando, y por supuesto lo que sí desmiento taxativamente, nosotros, esto es una relación entre Víctor Hugo Morales y Radio Continental. El gobierno no tiene nada que ver. Preguntaba Hernán, más allá de las deudas que pueden haber quedado de la administración anterior en cuanto a pauta publicitaria, ¿cuál va a ser el criterio, si ya lo tienen definido, el criterio para la distribución de la pauta oficial a partir de ahora, de la gestión del macrismo? Bueno, está claro que no pasa directamente bajo mi área, pero obviamente trabajamos mucho con Marcos Peña. Nosotros lo que vamos a tratar, y Marcos lo tiene muy claro, es buscar criterios objetivos. Que sea objetivo la distribución de la pauta publicitaria, porque un criterio objetivo entonces es menos opinable. A lo mejor no puede ser todo con un criterio objetivo, pero cuanto más se pueda poner en un criterio objetivo es mucho mejor. Por ejemplo, ¿a qué le llamas un criterio objetivo? No, por ejemplo. A ver, vamos a tratar, a partir de acá estamos en la aventura del pensamiento. Sí. Pero vamos a hablar de valores, que es lo que a la gente le interesa. No puede ser solamente por el rating. Porque un criterio objetivo, si fuera solamente por el rating, favorecería a los más grandes y devoraría a los más chicos. O por la venta de ejemplares. No puede ser, pero el rating importa. Digamos, tiene que tener... Es un factor. Es un factor. Tiene que tener que ver entonces con otros factores más complejos que apunten estrictamente a que el conjunto de los ciudadanos se sientan que puede llegar el beneficio de una información
plural a todos. Pero no por la amistad o enemistad con Bueno, el es que gobierno. cuanto más objetivo sea, cuanto el criterio sea más objetivo, te separa de los criterios de amistad o enemistad. Pero en el rating o en la tirada, perdón, esto es un vicio de economista, ¿no debería al revés el Estado ser como contracíclico? O sea, tratar de generar Bueno, no solamente. voces. Me parece, me encanta tu visión de economista porque yo comparto esos análisis que los ponen. Pues, pero si no puede ser, a ver, no podría ser, supongamos que existan 10 diarios y que todos tengan, uno tenga 1 millón de tiradas y uno 5, no podría ser estrictamente igual. Pero está bien que tampoco sea proporcional. Entonces habrá que buscar, no me quiero poner muy técnico, pero alguna polinómica que refleje esa situación y que no fortalezca solamente a los más grandes, pero cuanto más objetivo sea mejor. A ver, yo creo que son las grandes deudas que tiene la democracia. Cumplimos 32 años de democracia. Generemos medios públicos plurales, que es mi responsabilidad, diversos, donde todo el mundo se puede expresar. Pero a su vez que generemos pautas oficiales que sean lo más objetivas posibles. Hernán, allí se desató una gran polémica en el inicio de tu gestión con el Centro Cultural Kirchner, con los despedidos del Centro Cultural Kirchner. ¿Qué es lo que va a pasar con el Centro Cultural Kirchner? Hace poco habíamos estado, me dijiste, se va a ampliar, va a haber más actividades, se va a mantener. Ahora está cerrado. Bueno, a ver, vamos a ser concretos. Yo no me gusta hablar de despidos porque la verdad que el 85% de los trabajadores estaban en relación con universidades. Era una precarización del empleo. Qué vergüenza le tiene que haber dado a los que lo hicieron. Es decir, las universidades no pueden ser la agencia de empleo paralela para eludir la responsabilidad del Estado. Eso con nosotros no va más. Entonces, nosotros lo que hicimos fue rescindir contratos que terminaban el 31 de diciembre, que en este caso eran el 85%. Por otra parte, hoy tengo de la auditoría surge una novedad que no es grata, y es peligrosa. Que el edificio no estaba habilitado, no tiene ninguna habilitación, ni se presentaron los planos de evacuación, los planos de incendio, los planos de ascensores, no tiene ninguna habilitación. Entonces, eso significa algo que nosotros la verdad que no lo conocíamos, pero que se ha puesto, no digo en riesgo, porque ¿viste? No hay que exagerar estas cosas, pero tiene que ser muy responsable. Los argentinos tienen una historia bastante desastrosa en términos de estos grandes eventos y cómo los tratábamos. Entonces, la verdad que era un gran desorden. Yo entiendo, para ser claros, porque si no son explicaciones confusas. El Centro Cultural Kirchner se debió haber inaugurado como Centro Cultural del Bicentenario, que era su nombre original, en 2010, con un presupuesto de 900 millones de pesos. Se llegó a 2015, ya se habían gastado 3.000 millones de pesos y todavía la obra estaba sin terminar. Yo entiendo, no comparto, pero entiendo el apuro de la presidenta Cristina Fernández por abrirlo. ¿Cómo se abrió? Y se abrió mal. Se abrió sin habilitarlo, se abrió con un personal, en muchos casos, muy voluntarioso. No hay que poner a todos en la bolsa, pero en muchos casos no calificado. Y nosotros vamos a restaurar una cosa de normalidad. Es decir, va a haber una gran convocatoria. Pero perdóname que Gustavo, una gran convocatoria para la gente que quiera trabajar en un centro cultural que tiene que ser un orgullo del hemisferio sur, pero abierta, pública, donde la gente sepa por qué es elegida y por qué no es elegida. Yo sí pienso que no tiene que ser los cargos públicos porque sos amigo de la política. Eso no tiene que ir más. Ahora, con esto que estás diciendo de que no estaba habilitado o que no estaba en condiciones, ¿esto qué va a requerir entonces? ¿Cuánto tiempo más? Mira, no lo sabemos, estamos trabajando a toda velocidad, pero quiero saber bien, decir una cosa clara. Hay 500 millones de pesos en equipamiento, aquí usted sabe de números, 500 millones de pesos de equipamiento, luces, sonido, lo que tenemos acá, que no están puestos, no están colocados. Yo sería temerario, y no soy temerario, soy un tipo moderado en lo que digo, que eso no está. Lo que digo no está colocado. ¿Estará en depósitos o no está en depósitos? No lo sabemos. Pero hay 500 millones de pesos en equipamiento que no están colocados. Eso requiere hasta además un trabajo fuerte. Estamos funcionando, yo estoy instalado ahí, con electricidad con tablero de obra. Es decir, con el tablero provisorio que te da la obra. Esta semana hemos estado el 50% del tiempo sin luz. ¿Cuánto tiempo lo van a mantener sin funcionar en virtud de este nuevo Nosotros vacío pensamos abrir en visitas guiadas en la primera quincena de febrero y lanzar la programación artística la primera quincena de marzo. ¿Y con qué personal? Hoy Digo, ¿va a seguir abierto? Por supuesto. Y va a ser el gran centro cultural del hemisferio sur. A mí es importante, claro, pero esta definición, ¿no? Hoy tengo de hace unas horas este anuncio que no es bueno, porque no es un problema de
presentar los papeles de una habilitación. A veces faltan obras para ser habilitado. Entonces ahí los tiempos se empiezan a poner un poco más borrosos. Pero tengan la plena tranquilidad que estamos trabajando a toda velocidad. Y en cuanto al personal, porque digo, por lo que vos estás indicando, es creo que el más moderno de América Latina y una de las salas va a ser a nivel mundial más importantes. Totalmente. La Ballena es realmente impresionante. Impresionante. Y está muy bien que se siga, esto que vos estás indicando, se ratifica que vas a seguir y que le vas a dar mayor volumen. Le vamos a dar un volumen, yo creo que la verdad que vos sabés, algunos se acordarán, espero que se acuerden todos, que fui ministro de Cultura los últimos 8 años de la ciudad. Exacto. Creo que estamos orgullosos y hemos tenido mucho consenso en lo que se hizo. La gente sabe lo que hicimos, por ejemplo, en la Usina del Arte, que es un... Sí. Entonces le vamos a dar un volumen como se merece. ¿Y en cuanto al personal? Y en cuanto al personal, estamos abriendo entrevistas en cada uno de los casos y a su vez hacer una convocatoria abierta para que, y si fuera posible, una convocatoria abierta a todo el país. Después tenemos que resolver un poquito cómo hacemos para la gente que se empeña en el interior, pero abierta. Vos fijate, a ver, vamos a apelar a nuestra memoria. ¿Quién fue el director del Centro Cultural Kirchner? No hubo, no lo sabés porque no hubo. Eso muestra una enorme anarquía, operaban 3 ministerios a la vez. ¿Cómo se convocó a la gente? No lo sabemos porque la convocatoria fue... Y no, a ver, yo entiendo esta velocidad con la cual se hicieron las cosas, que no comparto para nada. Llamemos al amigo del amigo del amigo. Entonces nosotros vamos a una convocatoria abierta donde todo el mundo se pueda presentar y vamos a generar empleo para los jóvenes y para tipos con talento. ¿Lo de la habilitación no lo debió haber controlado Macri como jefe de gobierno? Bueno, es que obviamente acá esta prepotencia con la cual se manejó el gobierno nacional hizo que ni siquiera están los papeles presentados. Bueno, pero la municipalidad no le debería haber ¿Vos te imaginás una clausura? ¿Qué querrías desatar? Bueno, lo hicieron con Tecnópolis. Negaron que Tecnópolis esté... ahí intervine yo directamente. Perdóname, ahí intervine. Se impidió que se instalara. Son cosas distintas. Claro. Tecnópolis, de lo cual vamos a continuar. ¿Va a continuar Tecnópolis? Va a continuar porque es un parque de ciencia y tecnología al cual vamos a sentirnos orgullosos. Tecnópolis se pretendió instalar. ¿Ustedes saben lo que es Tecnópolis? Sí. Primero se iba en Avenida Libertador. Instalar en Avenida Figueroa Alcorta, cortando Figueroa Alcorta durante 4 meses. Eso era un disparate. Personalmente le ofrecí en ese momento al secretario Parrilli trasladarlo, hacerlo en el sur de la ciudad, donde ahora está la ciudad del rock, porque iba a servir para desarrollar la ciudad. Imagínense 4 meses la ciudad cortada, Figueroa Alcorta, era un disparate. Pero por eso uno tiene que ser claro, transmitir valores claros. Es decir, ¿queremos que siga existiendo el CCK? Sí, fuertemente. ¿Tecnópolis va a seguir? Sí, fuertemente. ¿Ahí? ¿En Vicente López? Tecnópolis va a seguir en Vicente López, pero te voy a decir claramente, ¿cuál va a ser el cambio? Hasta ahora fue un lugar donde se exponían los logros gubernamentales. Ahora se va a exponer los logros del gobierno, pero de toda la sociedad. Toda la sociedad tiene cosas para mostrar. ¿Va a seguir siendo gratis? Va a seguir siendo porque gratis. además millones de personas la visitaban. Como parque muy interesante. Totalmente. Gente del interior que viene, gente de la provincia de Buenos Aires. La ciencia y la tecnología están en nuestro futuro. Y bueno, está bárbaro que haya un parque así. Y como está bárbaro que Lino Barañao, que era ministro de Ciencia y Tecnología, siga como ministro. Lo hemos comentado. Me gustaría preguntarle a Hernán, Gustavo, una reflexión sobre esto, porque él es un hombre de la cultura, es un hombre de la gestión, pero también es un hombre de la militancia. De la política. Y de la política. ¿Vos querés preguntarle en qué sector está, si de los grasa o de los no en el gabinete? ¿Hay sector grasa y no grasa en el gabinete? ¿Te sentiste identificado con esa apreciación que hizo Pratgay respecto a la verdad que lo vi recién, no lo había escuchado. A mí me parece que siempre la persona que toma una actitud militante en la vida, que puede ser una militancia política, una militancia social, una militancia cultural, una militancia religiosa, aspira a cambiar en bien la vida que llevamos. Por lo tanto, yo siempre he tenido un enorme respeto. Fui presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería en los fines de la dictadura militar, así que... Y nunca pensé, la verdad, que iba a dedicar mi vida a hacer lo que hoy aparentemente seré un hombre de Estado. Yo pensé que iba a dedicarme más a la vida privada, pero la vida me llevó a esto. ¿No te gustó esa definición? Para un militante como vos no te gustó. No. ¿Por qué cerraron Nacional Rock y otra de la frecuencia? ¿No? Bueno, pero ahí tenés, volvamos a la... Es tan revolucionario ser normal hoy, tan revolucionario volver a la normalidad,
Nosotros tenemos una radio nacional Sí. que tiene que expresar periodismo, noticias, entretenimiento. Tenemos Nacional Rock, tenemos todos los argentinos. Sí, sí, sí. Nacional Folclórica y Nacional Clásica. ¿Qué debería pasar en Nacional Rock? Rock. Rock. Bueno, por obvio. eso. Entonces, era tanta la deformación en estos artificios propagandísticos que se había transformado en una radio nacional bis y muy, obviamente, tomada por la militancia política. Entonces vamos a hacer una radio de rock. Y en Radio Clásica, Nacional Clásica es una radio de música clásica. Y la folclórica va a ser folclórica. O sea, solo música, sí, ¿no? va- No, cuando digo solo Programas, música, va a haber programas de programa rock, de rock. Digo, todos los que nos escuchan y los que escuchaban la programación anterior, saben que se había deformado por completo. Eso, vamos a hacer una radio de rock. Pero digo, volver a lo normal es revolucionario. Está perfecto. Bueno, ¿y qué plazo, digamos, se han dado para poner en marcha las programaciones en la televisión El 15 de pública? febrero lanzamos la programación de Radio Nacional y el 15 de marzo lanzamos la programación de ¿Figuras la que están, televisión por ejemplo, pública. Héctor Larrea, te gustaría que sigan allí? Sí, es Héctor. Va a es seguir- un- va a Héctor seguir es, una- Héctor es Larrea. un estandarte. Sí. Hemos puesto, y vamos a decir las partes, hemos puesto, y con Miguel Pereira ayer en la primera resolución, hemos puesto en la banda de honorarios, le hemos puesto un techo. Porque nos parecía, y lo decimos respetuosamente, que los honorarios que se cobraban estaban muy por encima de lo que puede pagar Radio Nacional y lo que debe pagar Radio Nacional. ¿Y cuál va a ser ese techo? Pues, bueno, esto es bueno que la gente lo sepa. Para 2 horas diarias, es decir, el conductor que conduce Sí. 2 horas diarias de lunes a viernes van a ser 45.000 pesos. Y el que conduzca 4 horas diarias va a ser 80.000 pesos. Son valores que los que nos escuchan saben que son valores muy razonables y vamos a convocar la mejor gente. Porque la gente, ¿sabes qué queremos restaurar? El orgullo de trabajar en Y Radio había gente Nacional. que cobraba más que ese dinero. Hay gente que cobraba mucho más, pero, viste, muchísimo más. Hay gente que cobraba muchísimo más. Porque muchos de los que trabajaban allí y cobraban salieron a Sí, a decir contradecirte, que a había cuestionarte y a decir, una casa yo me bruja. expongo a que muestren mi recibo de sueldo, yo no cobraba y hay mucha Bueno, gente... pero vos fijate que estoy diciendo que estos topes son en muchos casos un 40% por debajo de lo que se cobraba. Pero viste, a mí no me gusta, porque somos tipos respetuosos. Estigmatizar, menear nombres. Decimos, con estos valores, creemos que vamos a convocar gente que va a volver a tener el orgullo de trabajar en lo público, el orgullo de ser servidores públicos, el enorme nivel de los profesionales que existen en Radio Nacional y que pueden llegar con tu voz a todo el país. Yo creo que si es posible lo que hacemos, a lo mejor no es posible, pero yo creo que va a ser posible. Vas a ver cómo vamos a dar un sentido de transparencia, de claridad, porque nosotros no podemos derrochar la plata de todos. Hernán, gracias como siempre. Gracias.